Muy buenas tardes, doctora Lima, compañeros. Somos el grupo número 13 de Teoría del Estado y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre el capítulo 36 y 37 del libro de Porrúa Pérez, Teoría del Estado. Mi nombre es Irene Carolina López Peña, carnet 2004 40 25 4, y les voy a hablar sobre la crisis del Estado y tendencias actuales del Estado, el liberalismo. La crisis del Estado, sentido de la crisis. Bueno, en primer término, vamos a ver qué es lo que debemos entender por crisis del Estado. Debemos establecer el sentido de la crisis que lo afecta, como afirma Carlos Ruiz del Castillo en su Manual de Derecho Político. Es un lugar común referirse en nuestros días a la existencia de una crisis del Estado. Hemos visto los distintos tipos de organizaciones políticas que en formas más características se han dado o existieron en las diversas épocas históricas. Y actualmente, si atendemos la opinión general, vemos que ninguno de ellos se considera adecuado para realizar los fines específicos de la comunidad política. En este sentido, se habla de crisis. Al no poder utilizar ninguna de las formas antiguas de Estado, hay que desechar esas viejas fórmulas y encontrar una nueva que sea satisfactoria. Esta crisis, al envolver al Estado, implica crisis de todos sus aspectos, el social y el jurídico. Crisis del Estado o crisis del poder. Esto equivale a una crisis social. En virtud del desenvolvimiento paralelo de las actividades, hemos desechado la fría concepción formalista del Estado, que lo considera como un puro fenómeno jurídico, y por ello sostenemos que la crisis del Estado implica crisis en su aspecto social y en su aspecto jurídico. Ahora les voy a hablar sobre las causas de la crisis del Estado. La crisis ha sido provocada indiscutiblemente por la pérdida de confianza en las ideas que sostenían las antiguas concepciones políticas. Ningún tipo histórico de organización política, al modificarse las condiciones sociológicas, sucedía otro o igualmente a una concepción o doctrina política. Seguía otra en su lugar. Hemos visto en capítulos anteriores que la evolución de los hechos políticos en un momento determinado iba siempre acompañada de una evolución de doctrinas políticas elaboradas para explicar ese hecho político. La crisis actual obedece a la pérdida de la confianza en la validez de las ideas políticas que dieron vida y sostuvieron al tipo histórico de Estado, que analizamos en la última parte de este estudio, el tipo de Estado característico de la época moderna y de la manera más precisa, a la organización política que se originó históricamente en el mundo al tratar de llevar a efecto los postulados de la Revolución Francesa. Esto se dio en 1789. Organización política que se conoce como Estado de Derecho liberal, o sea, el Estado burgués. Esto es todo por mi parte. Les seguirá exponiendo a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Rigoberto López Jacome y les voy a exponer sobre características del Estado liberal. Este tipo de Estado, que floreció fundamentalmente en el siglo XIX, es el que ha entrado en crisis. Por ello es conveniente que precisemos sus características fundamentales. Las características fundamentales de este Estado es el considerarlo formado para el servicio exclusivo del individuo. Para ello se forma una tabla o catálogo de libertades individuales que el Estado ha de reconocer y respetar. El Estado liberal toma sentido en tanto se dirija a proteger esas libertades, pues se considera que su justificación se deriva precisamente de dirigirse hacia ese objeto. Ha sido creado con objeto de proteger las libertades individuales del hombre, tal y como fueron establecidas de manera absoluta por los revolucionarios del siglo XVIII. Ruiz del Castillo estima que las características fundamentales de un Estado provisto de esos mecanismos son los siguientes: una constitución que ordena simultáneamente el poder y la libertad, una repartición y un equilibrio fundamental de poderes,
como estructuras de las garantías constitucionales, un gobierno representativo, un régimen de igualdad legal, una opinión pública y un sistema de recursos que haga posible la efectividad y responsabilidad de cada órgano. Crítica del liberalismo. El Estado liberal, encauzado dentro de esos fríos moldes, no podía subsistir, dejar abandonados los sectores sociales más débiles. Sin tutela, se vieron oprimidos y explotados por los más fuertes. Esa explotación y opresión ocasionó la unión de los más débiles, la unión de la clase laborante para tratar de defender sus propios medios utilizando su fuerza. De esta manera se entablaron las duras luchas sociales que dieron lugar a los graves trastornos que han terminado por dar al traste con el Estado liberal. Gracias. El sufragio universal se trata no solamente de que todos los ciudadanos pueden votar, sino que todos los votos tengan el mismo valor. Es indiscutible la tendencia de la historia hacia el reconocimiento del sufragio universal. En cualquier género de restricción o limitación, la capacidad electoral por causas no naturales, que se reflejan en la edad mínima, la nacionalidad y o la incurrencia de la causa de la incapacidad. El sufragio universal supone el ensanchamiento del máximo cuerpo electoral de modo que se hace coincidir un electorado activo con la capacidad del derecho público. El sufragio universal es la base sólida del Estado democrático en el que se identifica un hombre y un voto. El sufragio universal comenzó a ser reconocido en Francia entre la Revolución de 1848, generalizándose en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, aunque en Australia, Italia e Inglaterra no se alcanzaba hasta los primeros del siglo XX. No obstante, cuando se habla en estos términos, se hace que el sufragio universal masculino puede hasta bien en el siglo XX. Por ejemplo, en España, hasta 1931 no se alcanzó el sufragio universal sin distinción de sexo. El reconocimiento en las declaraciones universales de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos proclama la universalidad del sufragio como el fundamento de los derechos electorales internacionales. El ideal de la democracia y el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país es claramente enunciados en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1848, que establece las bases de los derechos electorales y entre ellos la base de las autoridades del poder político. Se basa en la voluntad expresada mediante elecciones auténticas que se deben de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igualdad y el voto secreto. Previo a eso, también vamos a hablar sobre los partidos políticos. En las democracias representativas, los partidos políticos son importantes, que suelen describirse a los estados democráticos como estados de partidos. Entre las funciones más importantes de los partidos políticos figuran las siguientes: constituyen canales básicos para el desarrollo, la elaboración y la representación de los intereses y puntos de vistas políticos en los procesos electorales, contribuyen a la selección de los dirigentes y gobernadores políticos. Por último, pueden funcionar como contrapeso de las decisiones gubernamentales y en consideración del papel esencial que se cumplan los partidos políticos en los sistemas electorales pluralíticos. Para abordar en esta cuestión, presentaremos esencial atención a los elementos fundamentales del marco jurídico relacionado a la participación de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden tener estructuras muy diferentes en los sistemas democráticos contemporáneos y hay dos tipos principales de partidos políticos que se caracterizan en los
en los pequeños, en los liberales surgidos de las revoluciones francesa y norteamericana, y los partidos sociodemocráticos grandes que emergieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciada. Le voy a hablar qué es el socialismo. Bueno, debemos decir que se define como un sistema de organización económico y social, cuya base es que los medios de producción sean parte del patrimonio colectivo y sea el mismo pueblo quien lo administre. El orden socialista se plantea como objetivos principales la justa repartición de los bienes y una organización racional de la economía. Para ellos plantea la eliminación de la propiedad privada y la extensión de las clases sociales. Es un término que se ha utilizado mucho a lo largo de los siglos XX e incluso en la actualidad. Sin embargo, en un término que ya había sido utilizado para contrarrestar, ya que el mismo Platón había utilizado, y fueron retomados nuevamente a mediados del siglo XIX. En este caso, la palabra socialismo era utilizada para contrarrestar el término individualismo. También, ¿qué es el comunismo? Es un partido comunista de un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son de propiedad común, sin necesidad de la existencia de la propiedad privada, lo que da poder a las clases trabajadoras. Muchas gracias. Crítica del comunismo. La expresión contemporánea más importante del comunismo fue el Estado soviético, ya que esta se trata de una concepción errónea de la esencia del Estado, ya que en lugar de considerarlo como una organización social permanente y suprema con fines propios, ellos lo toman como un instrumento transitorio al servicio de los fines egoístas de una clase. La crítica de la doctrina marxista ha sido el fracaso de esta para llevar a efecto los postulados de la doctrina. También se dice que la dictadura transitoria del proletariado se ha convertido en una tiranía permanente de los dirigentes del Estado. Los medios de producción pasaron de ser particulares al poder del Estado, cuyo gobierno se convirtió en un empresario gigantesco. El Estado soviético se llamó a sí misma democracia, siendo una feroz oligarquía, ni siquiera ser conveniente llamarlo Estado. Ruiz del Castillo lo llama clasista, porque pretende apoyarse de una sola clase, la proletaria. Surgiendo la pregunta, ¿es Estado el clasismo? No hay Estado sin bien común general y sin alianza de la justificación de la libertad. También se dice que su principio surge en lo más profundo y se anida en el corazón, del hombre de acción como del pensador, del artista como del científico, del alma al alma. También encontramos la posición fascista deificadora del Estado, o estadolatría, expresada por el mismo Mussolini en un célebre discurso, el cual dijo: todo en el Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado. El estado ético del fascismo. Al estudiar el Estado fascista se precisa la siguiente frase: la absolutización política y moral del Estado. La crisis del Estado liberal, al terminar la guerra del año de 1914, dio lugar a dos vertimientos en el pensamiento político, los cuales fueron el comunismo y el fascismo. Este último, creado por el italiano Mussolini, se proclamó sustituto de la caduca organización política liberal. Según Alfredo Rocco, con el Estado fascista se pone punto y final a un ciclo de debilitamiento y se inicia la era del siglo XX, la cual será la era del fascismo. Incluso el filósofo de derecho Jorge de Vecchio afirmó que la superioridad que el Estado fascista tiene sobre los regímenes anteriores que es intrínsecamente más justo, porque la justicia constituye el fundamento de los estados.
También se dice que para el fascismo el Estado es un absoluto respecto de la cual los individuos y los grupos son relativos. El Estado fascista es fuerza, pero del espíritu, la cual reasume toda la forma de la vida moral e intelectual de un hombre. Es forma y norma interior y disciplina de toda personalidad de dicho hombre. También Mi nombre es Rodolfo Miranda y hoy le voy a hablar sobre el Estado fascista y la libertad de persona. Vamos a hablar sobre 5 temas muy importantes, los primeros 3 sobre el Estado fascista y los últimos 2 sobre la libertad de la persona. Vamos al primer punto del Estado fascista, que vamos a hablar sobre de dónde surgió el Estado fascista. El segundo punto es cuál es la función del Estado fascista y el tercero, para qué nos sirve el Estado fascista. Y el otro tema que vamos a hablar sobre la libertad de persona es cómo surge la libertad de persona y para qué nos sirve la libertad de la persona. Vamos a hablar sobre el primer punto, es de dónde surgió el Estado fascista. Dice que este Estado surgió sobre un movimiento político en Europa, en Italia, en 1919, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la función del Estado fascista? Y la función dice que no es un simple mecanismo de esfera de presunta individual, sino que es una norma de actitudes y responsabilidades sobre la persona. O sea que esto se basa más que todo sobre las actitudes que tiene el ser humano. A eso se refiere el Estado fascista. Y vamos a hablar sobre para qué nos sirve el Estado fascista. Dice que el Estado fascista forma más alta, potente personalidad, es fuerza, pero del espíritu. O sea, que estamos hablando que el Estado fascista se basa sobre las emociones y las actitudes de las personas y sobre también de la conciencia que tiene el hombre a través del mundo. A esto se refiere el del Estado fascista. Ahora vamos a hablar sobre la libertad de la persona. El primero es cómo surge cómo surge la libertad de persona. Y dice que el Estado es la realidad de la idea moderna que tiene frente a sí hombre egoísta y con tendencia al atomismo social. Y ustedes se preguntarán qué es el atomismo social. Y dice que eso que sostiene que la sociedad se reduce a una agregación de individuos que son los átomos sociales. A esto se refiere el atomismo social. Y sobre el último punto que vamos a hablar es para qué nos sirve la libertad de la persona. Y dice que nos sirve porque es un orden en la constitución del Estado fascista. Tenía una forma de gobierno monárquica, pero el rey era una simple figura simbólica. El poder se encontraba concentrado en manos del jefe de gobierno, que fue Benito Mussolini, que como hablamos que el Estado fascista surgió en Italia en 1919, pues surgió a través de un jefe de gobierno que fue Benito Mussolini, hasta la trágica derrota de Italia en la última guerra. Muchas gracias. Mi nombre es Neri Leonel López Álvarez y les hablaré sobre el Estado racista del nacionalsocialista. Para la construcción de esta doctrina política se toma como base el concepto de la raza. El líder o dirigente de este movimiento era Adolfo Hitler, el cual él en su libro denominado Mi lucha nos da una clasificación del ser humano, el cual está en 3, que es el creador de cultura, el que la conserva y el que la destruye. Los arios eran los únicos que entraban en la primera clasificación, que eran los creadores de cultura. ¿Por qué? Porque estos eran los descendientes de los indoeuropeos y por eso Hitler los consideraba superiores y era el origen del pueblo alemán. Y los que la destruían eran los mismos arios, pero al momento de mezclarse con otras razas. De acuerdo a esto, en la doctrina racista nacional socialista, únicamente tiene en valor supremo la raza aria. También hablaré sobre la organización del Estado Nacional Socialista. Para el Estado Nacional Socialista, la Organización Federal Alemana es un Estado centralizado, autoritario y totalitario. Pero en esta organización surge el Führer, que significa líder,
el cual utiliza al Estado como un instrumento de poder. Este poder él lo obtiene porque es un representante objetivo de la raza, no es que el pueblo se lo otorgue. Pero este líder era autónomo, por eso no dependía de un órgano. Él podía desempeñar las funciones legislativas, administrativas y judiciales, y la ley era un acto del cual se encargaba este líder. Buenas tardes, mi nombre es Glenda Marisol Monroy Hernández, carnet 2001 40583. Le voy a exponer sobre el partido nazi, que significa Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Los nazis eran un partido político fascista, o sea, algo rígido y disciplinario, de extrema derecha, que surgió durante las convulsiones sociales y financieras que se produjeron tras el final de la Primera Guerra Mundial. El poderoso auxiliar del Estado Nacional Socialista era el partido nazi. Era el único que se permitía en Alemania. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania, jefe de gobierno, por el presidente de la República de Weimar, Paul von Hindenburg, jefe de Estado. El partido nazi comenzó entonces a eliminar toda oposición política y a consolidar su poder. Todo el poder estaba centralizado en la persona de Hitler y su palabra se convirtió en la ley suprema. Sampai, el padre del constitucionalismo, lo define de la siguiente manera: el partido es una corporación de derecho público, que como el Estado solo tiene existencia a través de la voluntad del Führer, que significa jefe, líder. Carl Schmitt, jurista politólogo, una figura esencial en el movimiento, considera que el Partido Nacional Socialista es el movimiento, siendo el eje del sistema la unión que une al pueblo con el Estado. El jefe del Estado, por otra parte, automáticamente era también el jefe del partido. Si hablamos de los derechos personales, en el Estado nazi no existía ni eran garantizados los derechos personales. En consecuencia, el hombre quedaba reducido a ser una célula insecta en la comunidad del pueblo y no tenía derechos subjetivos, o bien dicho, no tenía libre expresión pública, incluida la libertad de prensa frente al Estado. Este se había convertido en un verdadero monstruo que lo devoraba día tras día. Por último, el orden jurídico se encontraba sujeto a la voluntad de Hitler, a un relativismo. Carl Schmitt decía: no nos dejemos engañar por un sofista antítesis, o sea, pretendía expresar una oposición de política y derecho, y el derecho a la fuerza, a la voluntad de lo que decidiera el Führer. Su voluntad es el nomos, o bien dicho, alguien que se esconde del pueblo alemán. El doctor Hans Frank expresó: nada hay por naturaleza justo o injusto. La naturaleza solo conoce el derecho del sano, del más fuerte, en frente del enfermo. Hola, mi nombre es Fernando Ediberto Lemos Cordón. Voy a explicar la crítica que recibe el Estado Nacional Socialista según Francisco Porrúa en su libro de Teoría del Estado. La crítica que se hace al Estado Nacional Socialista es por la razón que establece varios postulados que van en contra de los principios fundamentales vigentes de derecho y en contra de todos los derechos inherentes del ser humano. El primer postulado indica que el Estado tiene la finalidad de la superioridad de las razas. El primer postulado es falso, ya que sabemos muy bien que el fin del Estado es obtener el bien común de todos sus habitantes, ya que constituyen su población sin ninguna distinción. En Guatemala, su fin supremo es el bien común, según el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El segundo postulado afirma que los hombres
no son iguales. ¡Qué absurdo! Es el segundo postulado, ya que todos los seres humanos somos iguales por el hecho de ser humano. Por lo tanto, todos los seres humanos son idénticos ante la ley y ante los ojos de Dios. No hay razas superiores o inferiores, solamente hay seres humanos. En el artículo 4 de la Constitución de la República de Guatemala hace referencia que todos los guatemaltecos y guatemaltecas somos iguales en dignidad y en derechos. El tercer postulado asegura que el poder debe estar concentrado en una sola persona. Basándome en la historia, puedo decir que el poder jamás debe estar depositado en una sola persona. El poder debe estar dividido conforme la estructura y la organización del Estado. En el caso de Guatemala, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, según el artículo 141 de la Constitución. El cuarto postulado indica que el Estado no debe estar sujeto al orden jurídico. El cuarto postulado es falso, ya que es necesario que el Estado debe estar siempre sujeto al orden jurídico. Por lo tanto, todos los gobernantes, los órganos y sus dependencias del Estado, sin importar su jerarquía, deben estar sujetos al orden jurídico. En el caso de Guatemala, el Estado está sujeto al orden jurídico, según los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Constitución. Por lo tanto, se condena a los regímenes totalitarios en sus manifestaciones históricas y doctrinarias, pretéritas, presentes y futuras, sin importar sus denominaciones y matices, es decir, socialismo, comunismo, fascismo, nacionalsocialismo. Todos tienen un denominador común, que es el atropello decidido y bárbaro a la libertad del ser humano, a su dignidad y a su vida. Estos tipos de gobiernos convierten el poder público en un monstruo tiránico que ataca la libertad del ser humano y atropellando especialmente su dignidad y su vida. Gracias por su atención.